Dijeron que me iba a quedar ciega. Estaba viendo una pérdida gradual de mi visión. Esto era algo que yo sabía que iba a pasar. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Maylena, pero si se te hace muy largo ese nombre, me puedes decir May. Soy una cubana que vive en México. Hoy me vas a acompañar a un proceso que vamos a hacer para sacar mis lentes de la vista aquí en México. Quiero que vean cómo se ve aquí. Miren, en realidad tienen un año estas micas y miren, hace unos días se me zafaron los lentes y tuve que sacar unos nuevos. Estos lentes, miren, ya tienen 5 años y el marco como tal me hace aquí una heridita. Ya es justo y necesario que también cambiemos el marco. No tenía contemplado cambiar las micas, pero bueno, viendo que ya se zafaron un poquito, que a cada rato tengo que estarles aguantando aquí para que no se me caigan al piso, entonces dijimos, bueno ya, si quieres acompañarme en este proceso, si quieres saber cómo es aquí en México sacar unos lentes de la vista o espejuelos, como le decimos en Cuba, te invito a que nos acompañes. Y si al final de este video te aporta algo, te entretiene, te agradezco que te suscribas, le des like, comentes y compartas para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Acompáñennos. Y para darles un contexto de qué cosa tengo en mi vista, cuál es el estado actual de mi salud, desde que nací con problema en la vista. Yo tengo miopía, astigmatismo y estrabismo. Eso fue lo que me detectaron en Cuba. Un estrabismo que no es siempre, solamente algunas veces se me viran ya sea el ojo derecho o el ojo izquierdo. Entonces es más complicado de operar así. Mi mamá en ese momento, cuando yo era pequeña, le dijeron que me iba a quedar ciega. Entonces mi mamá, como madre al fin, preocupada, dijo, no, voy a luchar, voy a hacer lo necesario por mi hija. Entonces me llevaron a La Habana en conjunto con mi abuela, con los mejores especialistas en ese momento, pues buscando nuevas opiniones. Llegaron a la conclusión de que no me podían operar porque sí había un riesgo grande de que me pudiera quedar ciega. Empecé a usar, le llaman en Cuba fondos de botella, que eran unos espejuelos súper grandes, así con muchísimo aumento, porque yo caminaba, me caía, no veía bien y me dilataban la pupila y eso era terrible, no veía nada. Entonces, poco a poco, desde niña, desde los 2 años, me fueron atendiendo y fui mejorando. Cada año fui mejorando. Curiosamente, antes de que hiciera la tesis, ya no tuve lentes, o sea, se me perdieron y me tardé muchísimo para que pudieran llegar unos nuevos lentes, porque mi problema en la vista era de -2 en un ojo, -2 y tantos en otro. O sea, tengo más problemas en el ojo izquierdo que en el derecho y fue bastante complicado conseguir unos lentes. Y gracias a Dios, gracias a mi mamá, a los médicos que estaban en ese momento en Cuba, yo pude ver mejor, incluso sin lentes pude hacer toda la tesis. Había mejorado y había recuperado gran parte de la visión, pero también era muy difícil que me llegaran los lentes en ese momento. Por la situación de Cuba había que esperar muchísimo, había que esperar 3 meses casi, porque era bastante difícil de conseguir mi graduación. Hoy la verdad estoy muy sorprendida. En este tiempo que llevamos en México, que ya son 11 años, hemos sacado lentes en 2 o 3 ocasiones. En este momento me vas a acompañar a hacer el proceso de nuevamente sacar unos lentes. De primera instancia, lo que estoy tan agradecida es por el tiempo, es sumamente rápido. Primero te gradúan la vista, ya ven los lentes que tú tenías, por ejemplo, estos lentes ya los vieron y con solamente ver la graduación que tengo aquí, ya es muy rápido, ya me pasan a un lugar donde me van poniendo unos lentes, me van cambiando cristales y es el proceso normal para hacerte una graduación de la vista, a ver qué tanto disminuyó tu problema o aumentó. En mi caso, comentarles que tuve una pérdida de visión hace un año para acá. Este mic es de hace un año, ya cambió mi graduación. En un ojo tengo -50 y en el otro -25, o sea, tuve pérdida de visión todavía más. Con razón a veces estaba yo leyendo y veía así como en bucles. Me sugirieron incluso con el tiempo vas a tener que disminuir los equipos electrónicos. Estaba viendo una pérdida gradual de mi visión. Esto era algo que yo sabía que iba a pasar, pero bueno, que te lo digan, le pones un poco más de atención a cómo te debes de cuidar la vista y que no es un lujo, es una necesidad. Se tiene que hacer una pequeña inversión, muchas veces no está contemplado, pero hay que hacerlo porque es salud, no es un gusto, es nuestra vista, son los ojos y es algo que es muy necesario.
Qué cantidad de lentes, una tienda de espejuelos, de muchos espejuelos, como decimos allá en Cuba, espejuelos para la vista, gafas para el sol, que aquí les dicen lentes. Hola, vine a recoger unos lentes. Es que me llegó un correo de que ya estaban aquí. Sí, ¿Sí? permítame un momentito y Claro que sí. se los entrego. Claro que sí, muchas gracias. ¿Cuántas opciones para escoger? Yo cuando llegué aquí a México dije, ¿será que me volví insegura? Lo que pasa es que aquí te lo piensas más porque hay mucho. Puedes tener muchísimas opciones. Pensar que en Cuba normalizamos el destacar un defecto físico de una persona. Por ejemplo, a mí en la secundaria, en la preparatoria, me decían que tenía un ojo batiendo mezcla y el otro tirando cloche, 4 ojos. Hoy entendí que lo importante es mirarnos cada día al espejo, sonreírnos y decir algo que nos gusta de nosotros. Y hoy agradezco a estos ojos que me han permitido ver tantas cosas hermosas, un nuevo mundo, este maravilloso mundo que es México. La ley del Dharma es dar para recibir. Entonces, demos amor, perdonemos a quien nos hiere en algún momento, nos juzga, lo hace desde su realidad, no desde la nuestra. Somos seres únicos y especiales y ese diferenciador es nuestro potencial para transformarnos, transformar el ambiente que nos rodea, ser mejores por nosotros mismos para seguir amando y transformando a los demás. Me dieron un recibo donde me estuvieron explicando qué cosas yo necesitaba, no por un lujo, sino por una necesidad, para que pueda ver bien y evitar el desgaste, si se me caen los rayones, un tratamiento especial en las micas. Como estoy tiempo en equipos electrónicos para reducir el daño que hace la luz azul, también me dijeron que necesitaba un tratamiento para bloquear un poco esa luz azul y evitar que siguiera perdiendo visión. Ya hoy, el día de hoy, venimos a recogerlo. Miren, estoy súper encantada con la atención que se da en México. Yo en Cuba recuerdo que a mí me iban a graduar la vista y me decían, bueno, tienes esta graduación, tienes que ir a la óptica. Me daban un papelito con la graduación que tenía, voy a la óptica, lo dejo ahí y a ver cuándo. Y tengo que estar preguntando, a ver cuándo llegan los lentes, cuándo llegan los lentes. El proceso es muy tardado, puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo te cuento mi experiencia de cuando yo estaba allá. Y aquí lo que me ha sorprendido de México es que te gradúan la vista, tú dejas tu graduación. En este caso tuvimos que dejar un apartado del dinero como tal, escoges tu marco, te hacen promoción del marco, de los lentes, las micas, te van avisando por correo electrónico para que tú sepas cómo va y en qué momento tus lentes van a llegar a la óptica y ya tú puedes recogerlos. ¡Qué desarrollo! Tú no tienes que venir a la óptica a preguntar a ver cuándo están ni nada. Claramente que sí hay que pagarlo. La atención cuando se paga, los materiales son de calidad. Hay un tiempo que debes de respetar porque es el tiempo en el que se hace el proceso, pero sí se logra una mejor atención. En el caso de nosotros era entre comillas gratis, pero teníamos que esperar muchísimo tiempo, no se sabía cuándo iban a llegar los lentes y mientras tanto pues estábamos en una situación comprometida. ¿Por qué? Porque no estabas viendo bien, estaba uno limitado de hacer muchas actividades. En el caso mío, que tengo un problema en la vista un poco más avanzado y sí se siente muchísimo la diferencia. Se paga el servicio, pero es un servicio de calidad. Y hay para todos los bolsillos y hay muchas opciones que te dan a meses sin intereses. O sea que no es que no vas a recibir el servicio porque no tienes dinero. Hay muchas maneras en las que puedes obtener ese dinero para que tengas tu servicio. Antes de que me digan, Maylena, ¿pero por qué escogiste esa marca? ¿Tienes dinero? No, mi gente. O sea, esto es un esfuerzo, un sacrificio, una inversión, porque sé que por ahí va a haber algún comentario, pero hubieras podido escoger algo más económico. Claro que sí, pero esto es una inversión. Como les digo, estos ya llevan conmigo 5 años. Entonces, y miren, y si los voy a cambiar es porque ya aquí ya me lastiman. Es una inversión con mucho esfuerzo de mi esposo, que le agradezco muchísimo el esfuerzo que él hace para apoyarme, para que me duren muchos años. No es promoción pagada, no me hicieron ningún descuento, pagamos lo que pagan todos por el servicio. Sí les quería hacer esa aclaración para que luego no vayan a pensar que es que uno tiene muchas posibilidades. Nos privamos de muchas otras cosas porque esto es mi vista, son mis ojos, es una inversión. Miren, a ver.
Así quedaron. Ya tienen todo el tratamiento que llevan. Miren todo lo que trae la cajita. Así quedaron. Esto es para limpiarlos. Tratamiento que le hicieron para bloquear la luz azul a las micas. Este es otro tratamiento para evitar que se rayen con más frecuencia. Aquí está el pañito, como les dije. Y por acá, la cajita para cuidarlos. Está lo que se usa para limpiarlo, porque me estuvieron diciendo que estos lentes no los debes de limpiar con la blusa, con la chamarra, con una toalla, o sea, debe uno de limpiarlos con un líquido especial para limpiar lentes, imagínense. En Cuba la verdad no hay nada de esto, uno no se imagina que exista un líquido especial para limpiar lentes, franelita o no sé cómo sería, cómo se le dice, para limpiarlos. Esta toallita, nosotros le diríamos toallita para limpiarlo, y esto me imagino que ha de ser por si hay que repararlo o algo, la verdad no tengo ni idea. Si alguien sabe qué es esto. Y la bolsita, miren, con todo y bolsita, contenta porque bueno, ya tengo mis nuevos lentes, porque la salud es una prioridad. Si quieres saber cuánto costó, te voy a dejar una leyenda ahí abajo para que tú puedas saber, más o menos te puedas dar una idea. Todas las personas no necesitan los mismos tratamientos para poder ver mejor en el lente, y hay diferentes opciones aquí en México, y es lo que me encanta, que tienes muchas maneras de acceder a los servicios. No te limitas de tener un servicio por el tema económico, y es algo que me encanta de aquí de México. En mi caso, debido a la pérdida de visión que estoy teniendo, pues requerí mayores tratamientos en el lente, pero hay muchísimas opciones, lentes de muchísimos precios y sobre todo la atención de primer nivel. Estoy contenta, estoy agradecida. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas, le des like, comentes, compartas. Comenta ahí abajo qué te pareció, si lo ves económico, lo ves un poco costoso, o cuál ha sido tu experiencia, si has tenido que sacar lentes de la vista o espejuelos, como decimos en Cuba, cuál ha sido tu experiencia, si has tenido la oportunidad de hacerlo aquí en México. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Les mando un beso del tamaño del cielo para ustedes y chao, chao, chao. Chao, pecado. Porque a este mundo venimos a servir y a ver el mundo con lentes de amor.